Soy Felicina Pinto Sepúlveda y soy esposa de José Miguel González, detenido desaparecido en Escorial. Vamos a remontarnos un poco antes del hecho. ¿Cómo vivió el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Dónde vivía? Como para tener un poco más de contexto. Yo vivía con mi suegra en Escorial, tenía 3 niños y estaba embarazada de 8. Fue terrible porque a cada rato llevaban a los hombres a la casa, los llevaban para la cancha, les pegaban, después los traían de nuevo los devolvían a su casa. O sea, los dejaban ahí, no porque se volvieran ellos, pero fue muy terrible, porque yo de todos los años que tengo nunca había vivido una cosa así. Y para los hijos también, porque los niños se asustaban, veían los militares, se asustaban mucho. ¿Me podría comentar desde el principio del día cómo fue ese 3 de octubre del 73, el día en que fueron y se llevaron a José Miguel? Llegaron los militares a la casa y le pegaban a mi suegro, a mis cuñados, y después y le dijo, ¿cuántos comunistas tenéis? Le dijeron a él. Yo no sé de eso, le dijo mi suegro, yo no soy comunista. Entonces, y ahí a mis cuñados le pegaban, molestaban a mis cuñadas que eran niñitas, ¿no? Y se comieron todo lo que había en la cocina, todo, porque andaban, no sé cómo andaban esa gente. Y ¿cómo se llama? Y ahí fueron para mi pieza y ahí le hicieron levantarse mi marido y le dijeron, tenés que ir con nosotros. Y ahí, como le decía yo, Fernando lloraba porque veía que decían allá a su papá, no sabía para dónde. Me recuerdo de que llegaron preguntando por un señor de apellido Espina, que nunca fue mi papá, que sin duda en ese lugar fueron muchos que no tenían el nombre y se los llevaron igual. Yo estaba, madrugada, 3 de la mañana aproximadamente, obviamente estábamos todos acostados, pero sentimos este golpe fuerte donde rompen y donde entran. Yo me acuerdo claramente que yo estaba acostado con mi papá, porque mi mamá, como estaba embarazada, dormía en una cama del lado. Y cuando ya entran, se lo llevan, rompen todo, ¿ya? Lo que había en esa casa, lo poco que había en esa casa. En las piezas que seguían vivían mis abuelos paternos, y obviamente se juntó toda esta gente. Los milicos llegan pintados, no logra uno distinguir los civiles de los militares, porque obviamente yo era pequeño, pero sí logro recordar esta parte tan potente, tan fuerte. Y ahí su papá le dijo, usted se hace cargo de su mamá y de su hermana. Y él ha cumplido bien con todas las cosas que le dijo su papá. Y era tan chico y se lo grabó y hasta el día de hoy todo el tiempo no, a mí por lo menos me ayuda en todo lo que puede. ¿La cuida? Sí, me cuida también. Es muy buen hijo, es amoroso, un hijo cariñoso. Sentí una responsabilidad enorme en ese momento cuando mi padre dice, yo voy, regreso, pero tú eres el hombre de esta casa. Tú te tienes que preocuparte de tu madre y tus hermanas. Y ha sido algo muy potente, muy fuerte, muy marcador y a la vez también muy doloroso, ¿ah? Sentirlo todos los días que uno no logra sacar esta mochila. Yo creo que mi papá le dejó una carga muy grande a Fernando y que él se lo tomó muy en serio. Fernando es como que trata de llenar todos los espacios en todos los sentidos de que no tuvimos con mi papá. Emocionalmente, económicamente, afectivamente. Él siempre está muy pendiente de todos. Es un gran hijo, un gran hermano, un gran tío, un gran papá. Pero yo siento que en algún minuto se tiene que liberar de esa carga porque no logra ser... Él dice que él es muy feliz y yo no lo dudo. Pero yo creo que sería mucho más feliz si él no se sintiera como que tiene una obligación constante con mi madre y con nosotras, con sus hermanas. Porque él es el único hombre, es un ser maravilloso, es mi papá, es mi amigo, es mi hermano, es mi gran apoyo. Él es mi gran apoyo, creo que todas las hermanas sentimos lo mismo y mi mamá, pues, todo, o sea, él es un tremendo ser humano.
él se hizo cargo de todos nosotros hasta el día de hoy, siempre está preocupado. Cuando yo fui mamá joven, muy joven, fui mamá, yo creo que por todo lo que me pasó, fui mamá muy joven. Y él corría con todos mis gastos de mi hijo cuando nació. Él era como el papá de mi hijo, porque él corría, me compraba la ropa de mi hijo, los pañales de mi hijo, todo. Trabajé desde muy pequeño, aprendí el oficio que tengo hoy día, que es mi profesión, dentro de lo duro que fue vivir con los abuelos paternos. Mi abuelo era peluquero, y yo a los 7, 8 años ya él me enseñaba a cortar el pelo. A los 12 años yo ya tenía mis propios clientes, y eso era una forma de generar plata para que mi mamá no faltara el pan. Yo sentía que el pan era como lo más importante, o que la comida era como lo más importante para vivir en una casa. Y sin duda, trabajar desde muy pequeño te hace olvidarte una gran parte de tu vida. O sea, la niñez fue, y uno tal vez hoy día la tiene totalmente borrada o bloqueada, porque viviste una etapa además de grande. Siempre me gustó estar con gente más grande que yo, siempre viví mejor con gente más grande que yo. Siempre tuve el sabor a la plata para trabajar, pero no para mí, sino que era para el entorno, para mi mamá, para mis hermanas, para mis sobrinos hoy día, para mi familia, para mi señora, para mis hijos. Es una forma de sentir que no hay cansancio porque hay que trabajar. Y el Fernando todavía siente que nosotros, él nos tiene que cuidar. Él no entiende que ya nosotros tenemos una vida, él se siente el papá de nosotros, y no cualquier hermano hace eso, porque él podría hacer su vida, porque todos los hijos, es uno de los mejores hijos, es el Fernando con mi mamá, el que no le falta nada, el que se preocupa de todo. Es súper marcador las palabras, sobre todo cuando eres niño y te las repiten una y otra vez. Es súper marcador, te quedan para siempre. Y yo siento todavía en lo personal que tengo que mejorar eso. Mis terapias de sanación me están tratando de ayudar a que yo corte un poquito para que todos crezcan. Siento que mi madre es una gran responsabilidad, no la puedo dejar nunca de lado. Hoy ya tiene 82 años. Es nuestra fuente de inspiración. El exceso de amor que ella le sale por sus poros, lo mágica que es, y cómo logra unir a la familia. Entonces es imposible no calarse con estas palabras, pues no se te pueden olvidar que hay alguien que todavía te necesita, y sobre todo a la edad que tiene hoy, hoy día ella. Le dije, ¿por qué se lo llevan si él no es metido en ninguna cosa? Porque yo sabía que no salía a ninguna parte, mi marido. Iba a trabajar nomás y después volvía a estar con nosotros. Él trabajaba en el campo, trabajaba en las viñas de Escorial. Y me dijo, y aparte no sabe ni leer, me dijo, me dijo, mire, de los analfabetos salen los criminales más grandes. Dije, pues no es el caso, no, se lo vamos a llevar después, sí, para volver, me dijo. Y nunca volvió. Yo tenía esperanza que volviera, pero usted todos los días iba a Santiago, pasaban un camión a todas las mujeres al Ministerio de Defensa. Ahí íbamos a veces a todas partes, al Estadio Nacional, donde habían detenidos desaparecidos, íbamos a todas partes. Fuimos a los hospitales, a esas cuestiones de campamento que tenían detenidos desaparecidos. Nunca lo encontramos, a ninguno de los que buscamos, porque íbamos muchas mujeres de Escorial y del 24 horas. Siempre cuando me recuerdo esta parte de la historia, me resulta siempre muy conmovedor ver a esa mamá sentada en una piedra, llorando y esperando a alguien que nunca regresó. Y nosotros al lado de ella veíamos gente en un camino de campo largo, veíamos que venía gente y corríamos, y cuando llegábamos al lado de esa persona no era lo que tú estabas esperando. Entonces ella fue valiente, con una guata, esperando a mi hermana Angélica, salió a buscarlo, donde le decían que podía estar. Vio una cantidad de muertos impresionante, Estadio Nacional, Cerro Chena, la morgue, diferentes morgues de Santiago, y de verdad que yo siento que es admirable, una mujer que después de que muere en octubre, en diciembre nace su hija y se tiene que reconstruir, pararse y guardarse un poco el dolor, llorar escondida para que sus hijos no sufran con ella, lo buscó siempre.
algo que no hicieron ni sus hermanas, ni sus hermanos, ni su familia de sangre, nunca lo buscaron. Pero ella sí dejó los pies en la calle hasta que, bueno, pasó el tiempo y nunca llegó. Mi mamá siempre nos decía que mi papá iba a volver. ¿Y ustedes sentían Nosotros sentíamos que mi mamá no nos estaba mintiendo. De hecho, yo cuando era chica, mi mamá me comenta, porque yo no me acuerdo, que según yo veía a mi papá, yo lo veía y me iba a despedir de él todos los días, en las noches, porque mi papá me estaba viendo y me iba a dar las buenas noches. O sea, en una mente de una niña de 4 o 5 años. Y nosotros siempre decimos, puede volver. Y nosotros veíamos gente en la calle, porque uno sabía que los habían torturado, no sabían cómo estaban, había gente que volvió y volvió loca de tanta tortura, que uno pensaba, capaz que ese caballero que esté ahí sea él. Y nosotros también pensamos en algún minuto, él va a volver. Pero no volvió. Nadie me quiso acompañar, de mis cuñadas nunca me acompañaron. Yo siempre lo busqué en todas partes, muchos años buscándolo. Para él fue difícil, tuvo que quedarse con otra gente que no era nada mío, encargado por ahí, y le pagaba a ellos para que me los cuidara, a la María Fernando. Pensábamos que iba a volver la mamá, salía temprano, lo dejaba a veces encargado con mi abuelo. Mi abuelito no fueron, primero eran muy directos con nosotros, después no fueron como lo decían los guachos de la Emilia, que eran los abuelos. Y cuando mi mamita llegaba cansada en la tarde de buscar tanto a mi papá, ella llegaba a hacerlos comida, algo de comer, y no tenía acá. Y bien, ahí mi mamá se ponía a hacer juegos para darnos de comer, y ella venía y le echaba agua al juego, mi mamá le pagaba el juego, para que no nos diera de comer a esos guachos, decía ella. Y cuando mi mamá lo iba a ver, yo arrancaba porque yo quería irme con ella, y no me podía ir con ella. Y después lo separaron a mí con mi hermano, porque siempre estuvimos juntos los dos, siempre. Con mi tía, con mi abuelito, después estuvimos con mi tía en Mega. Después lo separaron, a mí me llevaron para donde mi otra tía de Santiago, mi tía Maggi. Y mi mamá cuando me iba a ver, yo arrancaba, corría, porque no quería quedarme con ellos. Mi tía no fue mala conmigo, no, pero yo quería estar con mi mamá. Pero no podíamos estar juntos, no pudimos estar juntos. Tengo unos recuerdos que me han ido marcando siempre en la vida, que era ver que mis hermanas vivían en diferentes lugares y que me daba el tiempo de ir una semana a una casa, la otra semana a la otra casa, y así poder acompañar a mis hermanas donde ellas vivían. Ayudaba con el aseo siendo un niño de 7, 8 años, ayudaba haciendo el aseo, sacando leche a las vacas para que me sentirme que estaba dando a gusto, y así no me dijeran váyase a su casa. Me sentí súper responsable desde muy pequeño de estas palabras marcadoras de un padre que te dice, tú eres responsable de esta familia mientras yo no esté, y uno lo hace presente. Podría haber hecho oído sordo y no haber sido tan responsable con algo que no me correspondía. La Verónica, nunca me separé de la Vero, porque la Vero era, como le digo, me faltaban 2 días para cumplir 1 año, era una guagua que tenía. Yo tuve la fortuna de no separarme casi nunca de mi madre, pero también separada en el fondo porque ella trabajaba como de empleada y yo tenía que estar encerrada en las piezas porque a los patrones les molestaba. Y vivimos todos separados, y después con el largo de los años nos pudimos volver a reencontrar, y igual también súper duro porque vivir de distintas situaciones, de situaciones dolorosas, sin tener la mamá cerca, sin tener el papá tampoco, súper complejo. Y después nació la Angélica, y la Angélica me la tuvo que criar una amiga. Una amiga me la crió porque yo no podía tenerla. Y ella me dio la crianza, o sea, a pesar que tengo a mi mamá, o sea, tengo a mi madre, pero esa otra mamá fue la mujer más maravillosa que me pudo haber criado. Qué tremendo. Y la ayudaba porque, por ejemplo, nosotros llegábamos y mis hermanos llegaban y ella les daba, jamás miró lo que le dio a uno al otro. Y nos acurrucaba, nos acostaba, porque mi mamá era tanto el miedo de perder a sus hijos que ella dormía en una cama con todos sus hijos, con todos sus pollos, en la casa donde a mí me criaron. Entonces tú no le podías sacar ningún pollo de su lado porque ella, yo creo que tenía el miedo de que uno de nosotros se fuera. Entonces ella decía que se quedara tranquila, que ella no le iba a robar ningún hijo y todo.
aparte de hacerse responsable de mí, y lo bueno de todo que ella jamás me inculcó así como la rabia, el odio, porque en ese tiempo uno no entendía, mi mamá me dejó y no le importó, pero ella no, pues ella siempre me hizo entender que no lo había hecho porque ella había querido, lo había hecho porque la necesidad, y era o irme a otro país o quedarme ahí y no perder nunca el contacto de ella. Y te diré que hasta el día de hoy somos súper unidos. Y los niños también cuando vieron que yo no podía trabajar y de qué iba a vivir, me mandaron a la unidad del niño, al hogar de, ¿cómo se llama eso? La ciudad del niño que le llaman en Santiago. Ya. Me mandaron para que yo llevara a la María Fernanda, para que yo pudiera trabajar. Con una era más fácil trabajar. Entonces yo vi tanta pobreza, los niños tan mal cuidados, los niños veían a la Mari y la querían agarrar, usted viera cómo andaban los niños. Entonces a mí me dio susto dejar los chiquillos y me arranqué y me los saqué por la casa. Me llamaron como 3 veces que fuera a dejar a los niños, nunca fui a dejarlos. En ese tiempo se llamaba la ciudad del niño y vivíamos con mis abuelos paternos y nos llevaron de paseo, unos niños ingenuos con las 4 ropas que podía haber tenido en ese minuto. Nos llevan a un lugar que se llamaba la ciudad del niño y llegamos allá y había muchos niños y uno dice, nos trajeron de paseo, pero pasaron muchos días que estábamos ahí, ya no veíamos a un familiar directo, veíamos solamente niños y yo siempre sentí la protección, o sea, las ganas de proteger a mis hermanas y justo estaba una de mis hermanas junto ahí. Y si mi mamá cuando logró darse cuenta que nos habían llevado a un lugar, tuvo que luchar por sacarnos de un lugar que era como el Sename y que de verdad uno dice, yo gracias a Dios lo fui borrando, tengo muy pocos recuerdos de ese momento porque fue doloroso, logro ver algunas caras de algunos niños en ese lugar, que eran muchos, que eran la Gran Avenida, me acuerdo, y mi hermana Angélica vivió otra etapa más difícil tal vez, que fue cuando intentaron darla en adopción a matrimonios extranjeros. Entonces también mi mamá se enteró, tuvo que robar a su propia hija de un lugar de salud pública para que no fuera mi hermana en adopción a un matrimonio extranjero. Si la mamá me fue a dejarme allá, y lo fue a dejar allá y cuando me tenía que dejar, se arrepintió y salió estando conmigo. Con mi hermana igual cuando le querían quitar a mi hermana Angélica porque ella no estaba aquí para cuidarla. También mi mamá arrancó con ella. Sí, porque ella decía que eran muchos niños para ella que estaba tan sola, estaba sola. ¿Cómo se fue al hospital? Entiendo que ese día fue un 31 de diciembre, entiendo, o finales de diciembre. Del mismo 73, toque de queda. Sí, nadie me fue a acompañar. Mis cuñados ni mi suegro, nadie me quiso acompañar. Entonces me tuve que ir con un paño en la cabeza y fui a buscar la ambulancia yo. Y llegamos al lindero, estaban todos los militares ahí, había un montón de militares. Y a mí se me pasó todo iba como para tener la boca y se me pasó todo ahí donde vi los militares con una rabia que uno tenía, no sé qué cosa. Se me pasó todo, estuve una noche en el hospital, el otro día me vine porque no iba a tener guagua. El 31 la tuve y ahí de nuevo me fui sola. A la Angélica la dejaron en el hospital porque veían que yo tenía tantos niños y la quería adoptar algún doctor para que se la diera, me dijeron hartas veces. Y como yo no quise, la mandaron a la Cruz Roja. Yo tenía que ir a ver a la Cruz Roja todos los días, cuando podía. Y ¿cómo se llama? Y ahí la iban a mandar a la unidad del niño. Una señorita que trabajaba en Tita Elena me dijo, ¿sabes que tu guaguita se la van a llevar para Estados Unidos? Y le dije yo, ¿por qué se la van a llevar? Me dijo, porque tú no podías tener tanta voz. Así que te la van a dar porque la crió un matrimonio que le pueda dar todo lo que la niña necesita. Anda, me dijo, a la hora del almuerzo y hay una mantilla, un chal, cualquier cosa de la Cruz Roja. Y envuelven en el chal, no que alguien te está esperando al tiro. Así que fui con un caballero que me acompañó en el auto y la saqué envuelta en un chal y una mantilla y me llevé.
Todavía no llegaba a la casa cuando llegaron todos a buscarme. Y yo cerré la puerta y le dije yo, pueden hacer lo que quieran ahí afuera, pero yo no voy a salir ni voy a regalar a mi niña a nadie. Y como yo me fui a un hospital, porque me tuvieron que operar, a mí me iban a llevar a un matrimonio me iba a llevar a otro país. Y a mi mamá le avisaron de que a mí me iban a llevar a otro país y que me querían, y ella me fue a robar al hospital. Cuando ella llegó a la casa estaba lleno de carabineros para llevársela presa a mi mamá. Y esa amiga le dijo, yo me voy a hacer cargo de tu hija. Yo me voy a hacer cargo para que no la llevaran presa. Hablaron con los que la habían ido a buscar, los policías, y ella se encargó de mí. Porque si no, mi mamá se hubiese ido presa, yo me hubiese vuelto al hospital y me hubiesen llevado el matrimonio extranjero que se me iba a llevar. Pero a ella le avisaron, a tu hija se la van a llevar a cierta hora, y me fue a robar al hospital mi mamá. En el día yo tenía que hacer las cosas, andar, y si trabajaba en alguna casa particular tenía que andar con la mejor cara, porque nadie tenía que recuperar lo que a mí me pasaba. Entonces uno se guardaba las cosas. Y entonces en la noche yo tenía tiempo de llorar, pero en la noche me desahogaba. Así de terrible fue. Tan terrible, no se imagina. Viví una depresión tremenda y en medio tenía que sobrevivir con 4 hijos. Con 4 hijos. Y para hacerle cariño a los hijos, imagínense, con tanta pena que yo tenía, poder hacerle cariño a mis niños, a decirle alguna cosa bonita. Fue terrible, muy difícil. ¿Cuántos años entonces o tiempo aproximadamente usted estuvo sin poder estar junto a sus 4 hijos? Así reunirse todos en una misma casa. Cuando conocimos a ese hombre que se fue. Él apareció en la vida de nosotros como sintiendo... Cuando yo era chico era siempre bueno para comer, hasta el día de hoy. Y él yo creo que nos conquistó a todos nosotros por el estómago. Nos llevaba un canastito con pan, con fruta, con cosas para el pan, y pasaba así de la nada como un ángel caído del cielo, ¡pum!, el regalo. Entonces nos fue conquistando, entonces sentíamos nosotros con mis hermanas que él nos podía ayudar en las dificultades de la vida. Por ejemplo, necesitábamos comprarnos algo para un trabajo en el colegio y acudíamos hasta donde él y él nos compraba esas cosas. Obviamente mi mamá se enojaba mucho. Entonces le empezamos a nosotros como a decir, yo en mi corazón me decía que era la persona más indicada, que era el techo, era el que me podía ayudar a mí con la responsabilidad que me había quedado. Entonces era el techo, la comida. Y mi mamá obviamente que siempre trabajó mucho para que no nos faltara, pero él era como la forma de cómo nos uníamos. Nadie pensó de que iba a ser nuestro papá, porque muchos por ahí en la vida me dicen, pero no era tu papá. Pues iba a ser mi papá siempre. Tengo, como se lo dije a él antes de partir, ni con toda la plata del mundo, ni con todo lo que yo haga, logro pagarle a un ser humano que me ayudó con mi hermana, con mi mamá. O sea, va a vivir siempre en mi corazón, en el de mi mamá, en el de mis hermanas. Tenemos mucho respeto por ese padre biológico que dio la vida por un país, por injusticias de este mundo, pero nos mandó este otro papá de regalo, que fue la unión, y le tenemos gratitud. Era compañero de trabajo, era amigo del Emilio, se criaron juntos, fueron juntos al colegio y no aprendió ninguno de los dos. Oscar Rubio empezó ya se me olvida. Él lo conocí una vez cuando veníamos con don Antonio, que era un dueño de una cooperativa que había en Escorial, lo conocí. Y él yo nunca lo había visto. Y ahí trabajamos juntos en la panadería. Yo nunca tuve intención de nada, porque yo no estaba en mí en ese tiempo andar. Lo eligieron los chiquillos. Mire, si quieres se lo pregunta, Fernando. Ellos lo eligieron, yo me costó mucho. Mire, fueron unos años de mucho sufrimiento, porque yo no lo quería, entonces
tan terrible vivir con él, pero él fue un hombre tan comprensivo, tan bueno, que hizo a todos mis chiquillos y me apoyó mucho, me dio una casa por lo menos para vivir. Don Oscar, pero Don Oscar era un ser maravilloso en todo el sentido, un enojón, rabioso. Yo me llevaba pésimo con él, pero era porque nos amábamos mucho, porque yo lo cuidé mucho siempre y él no entendía que mi amor era retándolo para que él se cuidara y no se nos enfermara más. Pero él sí, pues él vino a darnos un lugar en su vida, a sentirnos familia nuevamente, a llenar algunos espacios que estaban muy rotos, muy vacíos. Y yo creo que lo que más valoro de él es que él amó a mi madre de una forma hermosa. Él siempre la respetó a todos sus hijos. Jamás un mal gesto, una mala palabra hacia nosotros. Y después vinieron los nietos que le llenaron la vida, pues. O sea, yo creo que el mejor abuelo del mundo. Y fue un ser maravilloso, que él no tenía mucho que ofrecer en su minuto, pero todo lo que tenía y todo lo que tuvo se lo entregó a esta familia. Yo llegamos a él porque nosotros íbamos a comprar pan y él siempre lo ayudaba, no sé si conocía a mi mamita antes, y yo empecé a hacerle aseo a su casa con una amiga. Nosotros íbamos a verlo, con mi amiga le hacíamos aseo porque y tenía su pollo adentro, todo, limpiamos bien su casa. Y él siempre cuando nos veníamos me echaba pan, me echaba queso, todo lo que fuera para el pan, y mandaba un tractor y un coche para que le llevara papa a mi mamá. Mi mamá se enojaba porque nosotros íbamos a hacerle aseo, pero gracias a él lo conocimos y a él lo pudimos estar juntos con él porque él le abrió la puerta de su casa a mi madre para que estuviéramos todos reunidos y ninguno nos estuviéramos separados. No, mi papá, yo creo que llegó en el mejor momento de la vida porque mi mamá sola, con todos nosotros, luchando, entonces él llegó a nuestras vidas, mi mamá no quería, pero al final terminó aceptándolo, terminó queriéndolo y fue un excelente papá. Ese papá era medio güeñón, pero mira, todo lo que podía haber sido es impagable con todo lo que hizo con nosotros. Y durábamos casi 50 años juntos. Ahí llegamos, Fernando se levantaba en la noche y contaba, las contaba a todos sus hermanos. Era tanta la emoción que tenía que de ver que estábamos todos juntos, estaba yo, porque él siempre me decía, mamá, ¿y cuándo vamos a estar juntos? Y yo decía, cuando tengamos un papá. Pero no la intención de buscar un papá, pero yo le decía así, no quiero otro papá. Y después cuando lo conocieron a él se ganó tanto cariño de ellos que yo trabajaba, éramos compañeros de trabajo, no teníamos nada que ver con él. Y yo le tenía mala voluntad, porque siempre él se hacía el simpático y todas esas cosas, le tenía muy mala voluntad. Y la gente me molestaba con él, había gente que no sabía las cosas y igual me molestaba. Eso, yo le tenía mala voluntad. Y como le digo, me ayudó tanto él, me tuvo tanta paciencia a mí. Yo vivía llorando por el Emir y él se aguantaba, porque nos quería tanto que no le importaba. Y cuando fue a decirle al papá que se iba a juntar conmigo porque no quería casar, le dijo, ¿y quién es esa mujer? Le dijo, ¿y cuántos hijos tiene? Le dijo, tengo para hacer un equipo de fútbol. Pues no le dijo cuántos niños tenía. Dijo, ¿por qué hay tantas mujeres? ¿Por qué no tengo que hay otra mujer para andar a hacerte cargo de tantos niños? Dijo, no, yo no la pedí nunca nada a usted, así que quédese tranquilo, no. Y ahí, como le digo, vivimos tantos años juntos. Como se llaman los niños, estaban ya aburridos, estar solos y todas las cosas. Y ellos me dijeron, mamá, ¿por qué? No le digo, ellos, con la María y Fernando, ¿por qué no los vamos con...? Le hacían cachitos. Y ¿por qué nos vamos con cachitos? Él es bien bueno, nos quiere a nosotros. Me costó mucho un mundo, pero tuve que hacerlo por ellos. ¿Usted cómo lo hizo? Ya una pregunta más como de su fortaleza mental. ¿Cómo lo hizo para, de esa situación tan complicada, aún así sacar las fuerzas para decir, no me van a quitar a mis niños, voy a trabajar por ellos, yo puedo, siendo que no tenía mucho apoyo de muchas personas? ¿Dónde sacó esa fuerza? Porque las fuerzas eran los hijos.
La fuerza que tienen las mamás solo la dan los hijos. Es tanto el amor que uno tiene a su hijo que no piensa en nada más que en ellos. Mire, yo trabajaba de día y de noche, trabajaba haciendo chata en el día. En la noche tenía 5 lavabas que no. Cuando no estaba lavando estaba pensando. Y al otro día ya trabajaba. Y eso le digo yo, la fuerza la doy. Y lo único que la motivaba a ella era su hijo, pero la habían roto por dentro. Yo creo que el coraje que tiene mi madre y la fuerza que tiene mi madre la tienen muy pocas personas. Mi mamá no ha tenido que solo sufrir la desaparición y la muerte de su marido, también tuvo que sufrir un abandono de su mamá, tuvo que venirse muy chica del sur. Y sí, yo recuerdo que mi hermano siempre recordaba que ella estaba sentada en una piedra. Porque yo creo que los hijos a uno le dan la fortaleza que uno no logra entender. Yo creo que cuando uno es madre, los hijos te dan la capacidad de vivir para ellos, ya ni siquiera para uno. Uno vive para ellos y para que ellos estén bien. Pero al final uno salva a los hijos y los hijos la salvan a uno. Es como ellos te dan la fuerza para seguir cuando vienen tantas adversidades. Y ellos también pueden decir el día de mañana, pucha, tuve una mamá que sí se preocupó por mí, que sí luchó por mí. Para mí es todo. Es una mujer admirable que dio su vida por nosotros, nunca lo dejó que nadie le hiciera daño. Y siempre ella trabajó, se sacrificó por nosotros hasta el día de hoy. Ella, desde ella, para nosotros es todo. Yo digo que ella es la que los tiene a todos siempre unidos, siempre estamos todos unidos porque ella todo lo que dio por nosotros, todo, sacó la mugre, no sentía cansancio, no sentía hambre, no sentía nada para estar con nosotros. Es una de las cosas que más me impresiona y me emociona y me admira en ver a mi mamá, de que ella fue una mujer que pudo, porque era el amor de su vida, era el padre de sus hijos, y más el dolor para poder seguir avanzando para sacarnos adelante, por trabajar el día a día, y su dolor, porque mi mamá siempre nos decía que mi papá iba a volver. Si veíamos un viejito, antes existía el viejito del saco, no sé si es que siempre, a lo mejor puede ser tu papá, le dábamos comida, porque ella siempre pensó que mi papá iba a volver. Entonces, ver el dolor de mi mamá, porque a veces uno dice, ya sufre de amor o sufre de cosas, pero la admiración que yo le tengo a ella es una cosa máxima, porque ¿quién sigue con ese dolor? Porque lo tuvo que dejar, tenía sus hijos, salía a buscarlo todas las noches, todos los días, le pegaban palos en la guatita, y estando embarazada. Entonces, igual eso es como lo que más uno la llena de la admiración para ella, porque otra persona, y todas las mujeres que vivieron en ese dolor, entonces, y criarnos todos así, uno por allá, el otro por acá, cuando nos veíamos, y éramos como felices vernos todos juntos, que eran muy pocas veces que podíamos estar todos juntos. Imagino igual hubo una época en que hubo necesidad. Sí. Que lo que me comentaba antes, si me podría revivir esa historia que me decía cuando Fernando le dijo, entiendo mamá que estés triste, pero yo necesito algo. Tenía hambre porque yo lloraba y no pensaba en ese minuto todo lo que estaba pasando, pero no pensaba en ellos que tenían hambre. Y fue una cosa así de momento, no fue que todo el tiempo hiciera lo mismo, fue que, no sé, cuánto tiempo estuve así yo que él dijo que tenía hambre. Pero eso es fuerte, porque imagínense que le diga a un hijo, tengo hambre, y tú te ponías a llorar y no pensabas en mí, porque eso me quiso decir. No lo dijo con esas palabras, pero me lo quiso decir. Entonces, piensa un poco en mí, porque yo tengo hambre, necesito las cosas, y yo no solamente pensaba en lo que me estaba pasando. Esa parte de la infancia es súper marcadora, porque cómo logras hacer que reaccione un ser humano que tiene una pena tan fuerte. Uno puede entender que alguien muera en tu vida, pero no de esa forma. Es como no haberte preparado para
para un momento tan doloroso y cómo esta señora la hace reaccionar. Entonces yo creo que la palabra más fuerte que se me ocurría en ese minuto era tengo hambre, para que reaccionara, volviera a la vida, volviera a sentir que estábamos vivos, sus hijos éramos pequeños y que en el fondo teníamos que continuar. Igual me imagino usted como que le hizo cambiar un poco. Sí, pues eso me O hizo sea, cambiar. la pena me imagino no se Sí. iba, pero No se va, pero uno ya se hace responsable de las cosas que es de su hijo que tiene y tiene que pensar primero los hijos y después los demás. Mi hijo, hasta que lo saque adelante todo, son mis hijos buenos, no hay ningún niño delincuente. Yo era tan aprensiva con ellos por todo lo que había pasado que no los dejaba. Si iban a la disco, yo los iba a buscar a la disco. Aunque me daba vergüenza, yo iba a buscar a la disco. Los dejaba un rato que fueran, después los iba a buscar. A Fernando se moría de vergüenza cuando decía, oye, tu mamá está ahí en la oferta, te iban a buscar. A mí me importaba porque yo quería que estuviera, si yo lo veía durmiendo en la casa, estaba tranquilo, no podía dormir tranquilo. Así era el temor tan grande que tenía de que perderlo, que el miedo que podía sentir yo por que me pasara algo a mí no importaba. Mi mamá nunca quiso que participáramos en agrupaciones ni en la política. Le daba miedo. Sí, o sea, sabiendo que su marido nunca había participado, nunca había sido militante de un partido político, sintió miedo que sus hijos vivieran a vivir la misma historia que había vivido su esposo. Entonces yo sí empecé a despertar en la agrupación de detenidos desaparecidos, sentía que tenía que hablar. Me invitaron a participar una vez en un festival cantando la canción que yo le había hecho a mi papá. Empecé a conocer gente políticos más conocidos, pero sin hacerme político. Pero sentía que ya uno podía hablar. Porque en la época del colegio, nosotros éramos puntitos negros, muchas veces marcados con el papá lo mataron. Entonces fue muy fuerte. Después tú ya podías expresar, hoy día uno ya puede hablar abiertamente. Hoy día con la madurez que tengo, puedo decirlo abiertamente, sin herir, sin molestar al entorno, sin pasar a llevar los metros cuadrados a la gente. Pero uno ya hoy día lo puede decir. Llega eso, y uno, o sea, llega el 91, uno empieza a participar, empieza a ser más conocido. Cuando mi mamá le daba tanto susto y me dieron una entrevista para un medio de comunicación hace 30 años atrás aproximadamente, y para que mi mamá no tuviera miedo me pusieron como el joven vestido de negro expresó, el joven vestido de negro expresó, entonces nunca salió mi rostro. Y ya es más fácil de hablar de un tema que ya es de todos los chilenos. en esa época usted fue el primero en saber que finalmente su papá falleció. ¿Cómo fue primero saber esa noticia solo y después comunicarla a la familia? ¿Cómo fue esa situación? Yo estaba trabajando, no teníamos teléfono fijo, yo trabajaba en un lugar donde sí había teléfono fijo, y suena el teléfono, lo contesta obviamente la persona que era dueña del negocio, me comunica, y yo quedé así como choqueado por mucho rato. De hecho no podía seguir trabajando porque buscaba, se venían a la cabeza muchas cosas. Uno siempre tuvo la esperanza, y como muchos chilenos, de que tu familiar iba a estar en algún lugar. Te lo imaginabas en el tipo que andaba en la calle, en el que hacía aseo, en el pordiosero. Siempre buscabas a tu familiar ahí, te lo imaginabas tú que ahí estaba. Y cuando te dan esta noticia, tú sientes que se cerró el capítulo, como que todo ya llegó a su fin, pero también vienen la pena, el dolor de verdad de que se cerró esto, ya no hay otro sueño, otra posibilidad de que esté vivo. Pero ¿cómo lo comunicas? ¿Cómo se lo dices a tu mamá? Si dentro de todo siempre todos esperaron que esto fuera o sea, que la posibilidad estaba de que estuviera vivo. Entonces había que hacer un trabajo, y pasaron como 3 días antes de que yo le dijera a mi mamá, tenemos que ir a un lugar a reconocer, contarle a toda la familia, y partimos con mi mamá los dos,
fuimos toda la familia, pero solamente podían entrar 2 personas. Fernando me dijo, mamita, he encontrado a mi papá. Dijo, ¿cómo encontraste a tu papá? ¿Y dónde estaba? Me dijo, mi mamá ya no está como tú, vas a creer que está vivo, no. Teníamos que ir a reconocerlo al Instituto Médico Legal. Ahí estaban los huesitos de él. Y venían unos señores, unos doctores de Brasil, de todas partes a reconocerlo. A mi marido, el dentista que hay acá en Paine, él le conoció esta parte a Emilio. Porque hay partes del más. Los demás se lo llevaron los perros. Porque así era terrible, así de terrible. Una vez nosotros íbamos con una señora caminando, porque nos dejó el bus por la Vuelta de Paine. Íbamos caminando para allá, más para allá, por los potreros que hay. Venía con una pena con el pantalón y un hombre, un perro pasó para el otro lado. Y ahí los mataban, a veces en helicóptero los tiraban para abajo. Y ahí vi mi madre desmoronarse, caer, cuando tuvimos que reconocer. Mi padre, cuando se lo llevaron, vestía un chaleco, hecho por mi mamá, con un rombo, ¿ya?, multicolor. Chaleco oscuro y el rompito multicolor. Cuando lo vemos sobre esta mesa, en el Instituto Médico Legal, lo vemos ahí, y el rombo era el único pedazo de ropa que aparecía dentro de la osamenta. Entonces ahí yo sentí que de verdad era él, que de verdad esta historia concluía y que teníamos que empezar a vivir. Yo creo que fue el día en que empezamos a vivir de verdad, sin tener la angustia de que si estaba o no estaba, de que qué íbamos a hacer con el papá de Oscar que nos había criado, si nos íbamos a quedar con él, no íbamos a ir con el otro papá. Era como, ahí cerramos. Y después de eso mi mamá estuvo aproximadamente como un mes como dormida. Nos teníamos que acercarnos, ponerle la oreja en su pecho para ver si ella reaccionaba. Duro. Mi mamá casi se nos volvió loca, tuvimos mucho tiempo que casi sí como que se trastornó, así como, ¿quién son ustedes? Y mi mamá somos, no, yo no tengo hijos. La tuvimos mucho tiempo así como, la sacábamos a pasear, la sacábamos a los jardines, todo eso, porque ella siempre pensó que mi papá iba a volver, y cuando tuvo que ir a reconocer esos huesos con mi hermano, ella casi se volvió loca. Entonces, nosotros nos pasa algo y sufrimos todo. Si alguien nos hace algo, sufrimos. Y no entendemos que las cosas pasan, que a veces pasan y tienen que pasar. Pero es porque vimos a mi mamá tan mal. Mi mamá cayó a médico, mi mamá estuvo en psicólogo, mi mamá no se quería levantar de la cama. Estuvo muy mal. Mi hermano la acompañó al Instituto Médico Legal, fueron los dos, pero mi mamá estuvo muy mal, psicológicamente mal. Ella cayó a la cama, esa vez no quería nada porque ella tenía la esperanza de que mi papá estaba vivo en alguna parte. Ella siempre tuvo la esperanza que mi papá estaba por ahí, que había perdido la memoria, decían que le habían pegado tanto, pero siempre tuvo la esperanza, y de la manera que él murió, eso la marcó a mi mamá, a todos, lo marcó como él murió. Fuimos a las cruces donde murió mi papá, como lo llevaron, lo salía todo como esto, y eso que mi mamá estuvo en psicólogo, estuvo con una depresión muy grande mi madre, pero ni así, se cayó, lo sacó adelante. Ella pues, siempre lo decía, hijo, ustedes tienen que ser fuertes. Cuando lo dio la noticia que mi papá había muerto, porque fueron los dos con mi hermano, y ahí después siempre aquí cuando pasa algo los reunimos todos, y ahí la mamita nos contó que mi papá estaba muerto. Yo estuve 3 meses en cama, no me podía levantar, pero había una depresión tan grande que no podía estar parada. Y como se llama, Fernando me llevaba a comprar, me compraba cosas. Con su primer sueldo, Fernando me compró un refrigerador, nunca había tenido un refrigerador. Y como se llama, y él le dijo a la chica, le da una vuelta a mi mamá para que instalara o sea, él iba a dar una vuelta, así que prepararan todo para que cuando volviera, pero yo me daba lo mismo todo, pues no tenía, nunca me alegraba con ninguna cosa. La única alegría era mi hijo nomás, los demás no me importaba ninguna cosa. No sé, era como estar enojada con el mundo entero por lo que me había pasado. Eso me pasó.
pero nunca molesté a nadie, nunca le dije ninguna cosa a nadie. Pero sí que tenía rabia con todo lo que había pasado y encontraba tan injusto, porque si mi marido era un hombre que no me metió en ninguna cosa, ¿por qué? Y morir de esa manera tan cruel, murió. Si usted supiera cómo murió. Mi mamá de repente vamos al Cerro Chena y dice, hija, de ahí, de arriba, a tu papá le dispararon. Y tú te lo imaginas, no te imaginas cómo lo torturaron, cómo lo dispararon. De la cresta, cuántos metros para abajo. Y tú dices, ¿por qué? Y nunca vayas a encontrar todas las respuestas, jamás. Porque cuando uno lo vive y te vivís preguntando y te vivís haciendo, y no hay respuesta porque no hay, porque no están, y nadie nos va a poder explicar la historia cómo fue. O el dolor, cómo yo te explico todo el dolor que vivimos, todo lo que pasamos. Entonces, el que no lo vivió no lo va a entender. Así que un hombre bueno, que no le hacía mal a nadie, un trabajador, un campesino. Y yo digo, ¿por qué? Eso, yo creo que tienen que ser mente enferma, que tienen que estar drogados la gente que hizo eso, porque se imagina para matar tanta gente y matarla a ti nomás. Yo siempre me he cuestionado, y es una cosa que me duele mucho, es ¿por qué el ensañamiento? ¿Por qué si tú te dieron la orden de matar a alguien, ya, mátalo? Pero ¿por qué tener que hacerlo sufrir de la forma que los hicieron sufrir? Porque mi papá sufrió mucho, y de hecho cuando se hizo la reconstitución de Sena, uno de los militares, de los pocos que quedaron vivos de la reconstitución de Sena, decía que había un guaso que lloraba mucho, que pedía que lo soltaran por sus hijos. Y ese era mi papá. Sigue súper complejo, doloroso hasta el día de hoy, y yo creo que no se va a pasar nunca. El rencor siempre va a estar como si llevaran a mi padre. Yo creo que eso no se va a olvidar nunca. Y mis hijos y mis sobrinos, todos recuerdan, no hay día que nosotros recordemos a mi papá, a los dos papás, a mi papá Emilio, cómo se fue, cómo se lo llevaron, de la manera que él murió. Yo creo que a mi enemigo se le desea la muerte que tuvo él. ¿No? Por eso esa rabia que uno tiene, yo creo que no se va a ir nunca, pero rencor con las personas que lo hicieron, no. Pero una rabia que, ¿por qué se lo llevaron? ¿No? ¿Por qué murió de esa manera? Y con los años uno se tuvo que acostumbrar a enfrentar que él no iba a volver, que él no iba a estar, porque nosotros teníamos la esperanza de que iba a volver. Y yo sí, siempre quise saber mucho, pero cuando fui leyendo y fui sabiendo, hubiese preferido no saber, porque fue tremendo lo que hicieron con mi padre, y no se lo merecía. Nunca me he olvidado, nunca sabe que pues tan poco tiempo que vivimos, porque fueron 7 años que duramos casi. Y el montón de cabros que tuve, se imagina que yo vivió más tiempo, ¿no? Tenía como 20 cabros. Y así que es que era un hombre tan trabajador. Él llevaba toda la casa, yo nunca supe ir a comprar un pan cuando estaba con él. Él llevaba todo, a mí no me faltaba ninguna cosa. Siempre no me dejaban ir a comprar ninguna cosa a mí, porque llevaba todo para la casa. Era un viejo flaco, gozador de la vida. Creo que nunca fuimos tan amigos, porque desde muy pequeño como que no me gustaba la gente que tomaba su copetito, y yo lo veía siempre que estaba ahí como con su traguito, con su vinito tinto. Entonces como que me costó un montón entender esa parte de su vida, pero tengo recuerdos de que mi madre dice que fue un excelente marido, pero fue un tremendo papá, un tremendo padre. Quiso mucho a sus hijos. Si hubiese estado vivo habríamos sido mucho más, porque quería ver muchas caras distintas en su casa. Regaloneó mucho a mis hermanas el poco tiempo que estuvo en nuestras vidas, y yo creo que sigue vivo todos los días porque lo seguimos recordando. Sigue siendo su imagen ahí en la casa. Uno ve la diversidad de sobrinos que uno tiene y ve ahí en esas caras su rostro marcado, porque su genética es muy potente, es muy fuerte, entonces se hace
presente ahí en todos. Mira, yo tengo una cosa súper maravillosa con mi papá. Yo creo que mi papá no me conoció en la vida, pero yo cuando estoy afligida, cuando estoy con problemas económicos o algo, yo hablo con él, yo digo, papá, por ejemplo, mira, un día amanecí con 1.000 pesos en mi monedero. Papá, ¿qué voy a hacer? Mi marido se fue a trabajar de Uber, yo fui a hacer una casa y nos levantamos y teníamos 1.000 pesos en el monedero. Y hablé tanto con él. Yo dije, papito, tú no me podís fallar porque tú esto, que esto. Y en la tarde tenía 80.000 pesos porque mi marido fue a trabajar de Uber. Yo había ido a hacer una casa, yo me había ganado 30 y mi marido se había ganado 80. Entonces siento que mi papá siempre está, ¿cachai? Pero siempre he sentido que mi papá no me conoció porque yo de esta altura de mi vida, yo lo único que quiero es morirme y conocerlo. Y eso a mí no me da miedo morirme, porque sé que lo voy a conocer, porque me han dicho, tú eres igual, esto, este otro, pero siempre me ayuda, siempre me escucha. Yo creo que a lo mejor no me conoció, pero hace todo por ayudarme. Cuando yo me veo así como, ya pues papá, ¿dónde y por qué? Entonces, y siempre cuando tengo pena, cuando tengo rabia, cuando me pasan cosas, porque uno en la vida de repente amanece triste, yo me voy a conversar con él. Así que cuando me quedé sola, tuve que aprender a ser ordenada y tener mis cosas para que no les faltara nada a mis niños. Comprar las cosas para tener para el mes, para que no estuviéramos, no estar preocupados de alguna cosa que les faltara. Nunca, gracias a Dios, nunca me faltó porque trabajé mucho para que nunca les faltara a mis chiquillos nada. A lo mejor faltaron muchas cosas, porque en un momento que no pude estar con ellos y que su papá no estaba con ellos, el cariño de los papás es único. Usted sabe lo que se extraña un padre, ¿cierto? Entonces, eso me faltó. Muchas cosas que ellos podían tener, porque era tan poco lo que yo ganaba que le podía dar lo más indispensable, ¿no? Lo que pasa es que son sentimientos súper fuertes, porque siempre a uno le estigmatizan con el tema de que por el hecho de que tu papá haya sido detenido o desaparecido, que tú tienes una ideología política que no es así. O sea, yo me acuerdo en el colegio, en el instituto, en mis trabajos, hasta el día de hoy, a mí me tachan de comunista y jamás mi mamá nos ha permitido estar involucrada en ningún tipo de política, ni en partidos políticos, ni en marchas. Nosotros no sabemos lo que es marchar porque mi mamá jamás nos dejó ir a una marcha, a protestar por nada. Ella dijo, siempre nos decía, ustedes no van porque su papá no estaba metido en nada, y así terminó. Así que nunca nos metimos, pero uno vive estigmatizado, que la gente nos diga que somos comunistas, que no sé, que justifiquen lo que pasó, que cosa que es injustificable. Una vez veníamos nosotros en un colectivo y dijo una señora, oye, esos comunistas todavía quieren plata. Dijo, ¿y qué más quieren si le da mi hija que no se queda callada? Le dijo, oye, ¿qué quiere necesitar de comunista? Usted le dijo, yo vi a mi abuela trabajar día y noche, y lo que cuenta mi mamá, dijo, trabajar día y noche, dijo, mi abuelita ha trabajado toda la vida, nunca le han dado ni un peso, dijo, y quiere decir que son comunistas que quieren más plata. La señora se quedó callada. Y siempre uno le decía a la hija al comunista, o en la familia de mi papá, mi abuelito cuando estaban vivos, le decían los guachos del Emilio. Así lo trataban cuando chicos, los guachos del Emilio. Yo trabajo, mi hermano, mucho en la peluquería y llega gente y habla. Y el otro día le dije a un caballero, usted no vivió lo que nosotros tuvimos que vivir. Entonces no, porque dicen, oh, eso sinvergüenza de los hijos de los detenidos, se llenan los bolsillos. No, yo no me los llené, a mí me dieron lo que me dieron. Pero jamás vamos a borrar lo que nosotros no hicimos. A nosotros se nos negaron todas las cosas. Se nos negaron la posibilidad de tener una familia como correspondía, de crecer con un padre, de tener una madre feliz, porque ella bajo su pena tampoco lograba llenar todos esos vacíos, porque tenía que luchar con su dolor, pero tenía que tratar de sacar a sus hijos adelante. Y en eso ella fue perdiendo su vida, fue perdiendo su energía, las ganas de vivir. Mire, cuando uno era chico, cuando íbamos al colegio,
todos cuando perdía el papá, todos con sus papás. Y uno no tenía papá. No tenía papá y todos mirábamos a los compañeros de nosotros con sus padres de la mano y nosotros no teníamos padres. Y siempre decía, ¿y tu papá? ¿Y tu papá? Y uno no sabía qué responder, porque si usted respondía, decía, se lo llevaba pues tu papá se lo llevaban porque estaba metido en algo y tu papá era malo. Y mi papá no era malo. No le digo que no, nadie se quería juntar con nosotros. Siempre nos sentíamos apartados porque nadie nos quería hacer participar en cosas que habían en el colegio, cosas así, por lo mismo. Porque imagínate llegar al colegio, estar sola, era muy poca la gente que le gustaba sentarse con nosotros. Por ejemplo, en ese tiempo, si un carabinero se conversaba con nosotros, era lo peor para un carabinero. Pero uno vive como encerrada en su mundo de tratar de que la gente sepa lo menos posible de uno y de su historia, porque la gente, especialmente en Paine es un lugar de derecha, pero que a mí me impresiona. Fue un lugar donde más gente murió para el golpe 73 y sin embargo en Paine es la derecha y justifican, o sea, justifican todo. A nosotros cuando los veían ahí siempre nos decían, cuando se hablaba de la agrupación, que querían plata y plata, les decían, ¿quién más quieren? Dijo, si por algo los mataron porque se lo merecían. ¿Cómo se iban a merecer? Mi papá no tenía ningún partido político, él no sabía leer ni escribir y decían que uno quería que le pagaran de peso. ¿Cómo vamos a querer? ¿Con qué cara van a pagar eso si el daño está hecho? Mi mamá pasó sola, los crió sola, sin ayuda de nadie, ni siquiera su familia, porque mi papá tenía cosas que, animales, cosas así, mi abuelito se lo vendieron todo y ella sola lo sacó adelante, después con la ayuda de mi hermano. Y nunca nos van a sanar la pena y el dolor que nosotros quedamos en la vida, porque yo te juro que lo único que quiero en mi vida es conocer a mi padre. Y me duele saber que no, mira, mi hermano me dice, oye, mi papá, ahora estábamos hablando con mi hermana, la que viene después, oye, yo me acuerdo de que mi papá me dio una palma cuando yo no tuve nada, entonces en ese momento me quitaron a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. A todos, aunque estaban todos, pero no los tenía, o sea, mi papá me lo arrebató y me crié en una familia que nadie me preguntó si yo quería estar. Cuando nosotros nos fue la indemnización, nosotros no sabíamos si llorar o estar contentos. Porque ¿a costa de qué? De todo lo que pasamos, de todo el sufrimiento, de vivir separados, de vivir a mi madre en una lucha constante. Nada, ni toda la plata del mundo va a lograr compensar lo que nosotros vivimos. Nosotros hubiésemos preferido no tener ni un peso por haber tenido nuestro padre. Pero como digo, la cobertura, como tú dices, creo que falta, sí falta, pero tiene que primero partir porque aprendan a respetarnos y a ponerse un poco en nuestro lugar. De sanar no vamos a sanar nunca, porque todavía falta que este país, que la historia de este país sea contada de verdad. Todavía falta que los políticos entiendan de que esto no puede ocurrir nunca más en Chile, que esto atropello a los derechos humanos, que sigue existiendo, que todavía los seres humanos siguen portándose de una forma horrorosa. Uno lucha todos los días por sanar, todos los días por vivir. Lo más importante es que el día que uno sienta que sanó es porque se te olvidó la historia. Y mientras no sanes, vas a poder recordar día a día lo que tu padre hizo por ti, por nosotros, por un país. Yo no sé de odios, no sé de rencores. Soy una persona que trato de no dañar a nadie ni que nadie me dañe a mí. Mi mamá nos crió sin odios, sin rencores. Yo las cosas se las dejo a Dios y me enfoco en mi familia, que es lo que realmente me llena, lo que me motiva el día a día. Eso yo creo que no va a sanar nunca, pero
Mi mamá siempre dice que no hay que tener rencor a nadie, ni a mi abuelo, porque mi abuelito fueron muy malos con nosotros, conmigo y con mi hermano, que lo criamos con él. Y mi mamá siempre decía, son sus abuelos, tienen que quererlos. Ustedes no tienen que ser ninguno rencoroso porque a su papá no les va a gustar que ustedes sean así. Y ahora yo creo que esto que mi mamá construyó, porque mi mamá llegó sola a la vida acá. Y tiene todo, su casa, su parcela, ella quiso su sueño, tenernos así. Entonces, pero nunca no van a, o sea, con todo lo que nos hayan podido dar, nunca nos van a pasar, o sea, el dolor, lo que vivimos, nunca se va a borrar, nunca. Uno va avanzando en la vida, va creciendo y tal vez todo este dolor, tal vez todo esto difícil, fueron la benzina, fueron las fuerzas, fueron la forma de salir adelante. Yo creo que lo más inspirador de la vida fue mi madre, sin duda, porque fue la persona que a uno lo llevó hasta donde estaba. Siempre nos habló de la honestidad, de no tener odio, de no ser rencoroso, de ser honrado, y desde chico practicamos eso. Y aunque en la vida uno se va desviando con las mentiras y te vaya acomodando al diario vivir, creo que ella fue muy tajante, muy dura en decirnos, la vida se vive de esta forma. Estoy en paz con Dios. Dios sabrá las cosas que hizo. Mire, ni siquiera tengo rabia ni con Pinochet, para decirle. Ni siquiera tengo rabia con eso. Estoy en paz, estoy lista para morirme cuando quiera Dios. No tengo rabia con nadie. A mi familia la amo, a toda mi familia. Estoy tranquila. Y yo creo que he cumplido con mi hijo y con mi familia que yo quiero. Y por eso estoy lista como para cuando Dios quiera que yo me llegue. No quiero irme con rabia con nadie.